Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad temática, hablaremos sobre brevedades históricas. Valga decir que años atrás fui invitado para dictar una conferencia sobre este tema en el contexto del concurso de Medellín en 100 palabras. Los interesados en esa conferencia pueden verla completa en el canal de YouTube de Brevísimo, bajo el nombre Brevedades Históricas. Pero a pesar de eso, en este par de programas en los que hablaremos de este mismo tema, me gustaría ahondar sobre la relación entre las brevedades literarias y la historia, pues es bastante amplio el horizonte. Empecemos hablando sobre proverbios, refranes y adagios. Hasta el día de hoy, muchos siguen creyendo que fueron los egipcios o los hebreos, con libros como el de Proverbios, los primeros pueblos que utilizaron estas fórmulas, pero no fue así, ya que pueblos mesopotámicos, específicamente los sumerios y los babilonios, fueron los precursores de este tipo de formas breves, las cuales utilizaban para referir observaciones de sentido común, pero también para realizar profundas reflexiones educativas sobre la vida individual y comunitaria. Un par de ejemplos de estos son el proverbio sumerio que dice: la amistad dura un día, el parentesco resiste una eternidad. O el adagio popular que advierte al hombre sobre lo que debe cuidar y sobre de quién debe cuidarse. El oasis del desierto es la vida del hombre. El zapato es el ojo del hombre. La esposa es el futuro del hombre. El hijo es el refugio del hombre. La hija es la salvación del hombre. La nuera es el demonio del hombre. Estudiosos como el arqueólogo norteamericano Samuel Kramer creen que los antiguos mesopotámicos usaron los proverbios y los refranes en la misma forma que los usamos nosotros hasta hoy. Por ejemplo, el refrán sumerio: tras escapar del toro salvaje, la vaca salvaje me confrontó, no es más que una versión de un refrán moderno que dice huir del fuego para caer en las brasas. Pero veamos algunos proverbios y refranes mesopotámicos desde algunas perspectivas de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el campo económico, los sumerios pensaban que no debíamos ser esclavos de las posesiones y por eso decían: quien edifica como un señor, vive como un esclavo. Quien edifica como un esclavo, vive como un señor. Y también pensaban que no podía el hombre comprar la silla sin tener el caballo. Por eso decían: todavía no ha cazado la zorra y ya le ha fabricado el collar. Además, los mesopotámicos eran también bastante perspicaces a la hora de saber a quién se debía temer en cuestiones de poder. Tú puedes tener un amo, tú puedes tener un rey, pero a quien tienes que temer es al recaudador. También en cuestiones de pobreza, los mesopotámicos referían en sus proverbios y adagios asuntos relacionados con el lamento de ser pobres, pero también asociados con la preocupación por las deudas. Al pobre más le valdría estar muerto que vivo. Si tiene pan, no tiene sal. Si tiene sal, no tiene pan. Y si tiene carne, no tiene cordero. Y si tiene un cordero, no tiene carne. Al pobre le prestan dinero y también preocupaciones. Pero también, en este caso, los sumerios eran conscientes de que la pobreza podía causar disturbios y problemas con el poder, y por eso tal vez afirmaban: no todas las casas pobres son igualmente sumisas. Quien tiene mucho dinero es sin duda dichoso.
Quien posee mucha cebada es sin duda dichoso, pero el que nada posee puede dormir. Por último, en cuestiones de proverbios y refranes sobre el amor y la vida conyugal, los mesopotámicos solían referirse a lo complejo que les resultaba el matrimonio o el abandono de sus mujeres, las cuales, al parecer, se dedicaban a otras labores en vez de atenderlos. Quien no ha hecho vivir a una mujer o a un niño no ha llevado nunca una cuerda en la nariz. Mi mujer está en el templo, mi madre está en la orilla del río, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Para el placer, matrimonio. Pensando lo mejor, divorcio. Un corazón alegre, la novia. Un corazón afligido, el novio. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. En la antigüedad clásica, pensadores griegos y latinos, algunos de ellos considerados como precursores de la disciplina de la historia, escribieron extensas obras que al leerlas hoy con cuidado podríamos no solamente diseccionar y encontrar así breves relatos coherentes, sino también que estaríamos en la capacidad de preguntarnos cuántas de esas historias contadas fueron reales o no, o cuántas de ellas fueron anécdotas o simples especulaciones. Pero a pesar de todo eso, no puede negarse que los antiguos nos heredaron relatos breves dignos de grandes cronistas, historiadores o etnógrafos. A Heródoto, por ejemplo, se le atribuyen 9 libros de historia. Algunos de ellos, como el segundo, dedicado a Egipto, nos hace pensar que este hombre era un gran viajero que reseñaba todo lo que veía. Muchos de esos textos podrían considerarse pequeñas narrativas cercanas a la anécdota o a la crónica. Juzguen ustedes. Heródoto, libro de historia número 2, referido a Egipto, apartado número 37, sobre algunas costumbres de los egipcios. 2 géneros de letras están allí en uso, unas sacras y las otras populares. Supersticiosos por exceso, mucho más que otros hombres, usan todo tipo de ceremonias, beben en vasos de bronce y los limpian y friegan cada día, costumbre a todos ellos común y de ninguno particular. Sus vestidos son de lino y siempre recién lavados, pues que la limpieza les merece un cuidado particular, siendo también ella la que les impulsa a circuncidarse, prefiriendo ser más bien aseados que gallardos y cabales. Los sacerdotes, con la mira de que ningún piojo u otra sabandija repugnante se encuentre sobre ellos al tiempo de sus ejercicios o funciones religiosas, se rapan a navaja cada 3 días de pies a cabeza. Disfrutan estos sacerdotes de no pocas conveniencias, pues nada ponen de su casa ni consumen de su hacienda. Comen de la carne ya cocida de los sacrificios, tocándoles diariamente a cada uno una crecida ración de la de ganso y de buey, no menos que su buen vino de uvas, pero el pescado es vedado para ellos. No se contentan consagrando pocos sacerdotes a sus dioses, sino que consagran muchos a cada dios, nombrando a uno de ellos sumo sacerdote y perpetuando sus empleos en los hijos a su fallecimiento. Heródoto, libro de historia número 2 referido a Egipto, apartado número 67, sobre las costumbres funerarias relacionadas con animales. Los gatos después de muertos son llevados a sus casillas sagradas y adobados en ellas con sal y van a recibir sepultura en la ciudad de Bubastis. Las perras son enterradas en sagrado en su respectiva ciudad, y del mismo modo se sepulta a los inneumones. Las mígalas y gavilanes son llevados a enterrar en Butona, las ibis a Hermópolis, pero los osos, raros en Egipto,
y a los lobos no mucho mayores que las zorras se los entierra en el lugar donde se les encuentra muertos y tendidos. Otro referente es Plutarco, quien además de sacerdote del Templo de Delfos, tuvo una vida política bastante activa. Este personaje es recordado hasta hoy por su famosa obra Vidas Paralelas, pero hay que decir que tuvo otras en las que sí pueden extraerse breves relatos. Así lo creyeron Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, al incluir el siguiente relato en su libro Cuentos breves y extraordinarios. Un dios abandona Alejandría, fragmento del libro Las vidas de los varones ilustres, escrito por Plutarco. Sitiado Antonio por las tropas de César, se cuenta que en aquella noche, la última, cuando la ciudad de Alejandría estaba en el mayor silencio y consternación, con el temor y esperanza de lo que iba a ocurrir, se oyeron gradualmente los acordados ecos de muchos instrumentos y la gritería de una gran muchedumbre con cantos y bailes satíricos, como si pasara una inquieta turba de bacantes, que esta muchedumbre partió como del centro de la ciudad hacia la puerta por donde se iba el campo enemigo, y que saliendo por ella se desvaneció aquel tumulto feliz que había sido muy grande. A los que dan valor a estas cosas, les parece que fue una señal dada a Antonio de que era abandonado por Baco, aquel dios a quien siempre hizo ostentación de parecerse y en quien singularmente confiaba. Un tercer autor clásico, y que también es reseñado en la obra de Borges y Bioy Casares, es Cicerón, conocido como el gran senador y orador romano, que tuvo la osadía de enfrentarse a figuras como Marco Antonio en el Senado, osadía que le costó la vida. Cicerón también fue un gran escritor y bastante prolífico, pero para lo que nos interesa aquí, que son las formas breves de la literatura, de su extensa obra podemos mostrar los siguientes dos ejemplos como brevedades perfectas. Historia de Cecilia. Tomado del texto sobre la adivinación, libro primero, apartado 45, escrito por Cicerón. He oído a Lucio Flaco, sumo sacerdote de Marte, referir la historia siguiente. Cecilia, hija de Metelo, quería casar a la hija de su hermana y, según la antigua costumbre, fue a una capilla para recibir un presagio. La doncella estaba de pie y Cecilia sentada, y pasó un largo rato sin que se oyera una sola palabra. La sobrina se cansó y le dijo a Cecilia: «Déjame sentarme un momento». «Claro que sí, querida», dijo Cecilia. «Te dejo mi lugar». Estas palabras eran el presagio, porque Cecilia murió en breve y la sobrina se casó con el viudo. Sepulcros adiestrados. Tomado del libro primero de las cuestiones tusculanas, escrito por Cicerón. En Hircania, la plebe alimenta perros públicos, los grandes y nobles perros domésticos. Ya sabes que en aquellas tierras se da una de las mejores castas de perros, y estos perros los cría cada uno según sus facultades, para que después de la muerte los devoren, y creen que esta es la mejor sepultura. Ambos textos resultan bastante interesantes, en especial el segundo, pues al parecer hace referencia a una costumbre muy practicada por los persas zoroástricos, pero repudiada por griegos y romanos. Por último, en este recorrido por el mundo clásico, vale la pena traer al famoso historiador romano Plinio el Viejo, cuya obra principal, titulada Historia Natural, llegó hasta nosotros en 37 volúmenes. Uno de ellos, específicamente el número 7, dedicado a la antropología y la psicología humana, habla sobre las instituciones, las ciencias y las artes desarrolladas por el ser humano, reseñando y ensalzando a los principales precursores de estos conocimientos.
Un ejemplo de ello es el siguiente. Historia Natural, libro 7, apartados 1 y 2, escrito por Plinio el Viejo. Un número infinito de hombres se han distinguido en el conocimiento de diferentes artes. Es cierto que citaremos solo una elección en la élite humana. Beroso se distinguió en la astrología. Los atenienses le construyeron una estatua por sus divinas predicciones. A expensas públicas en el gimnasio, ésta tenía la lengua de oro. Apolodoro lo fue en la gramática. La anfitrionía de Grecia le hizo honores. Hipócrates en la medicina, que pronosticó una plaga que venía de Iliria y envió a sus estudiantes a las ciudades a ayudar a los enfermos, servicio para el que Grecia le otorgó el mismo honor que a Hércules. El rey Ptolomeo recompensó por los sacrificios de la gran diosa con el regalo de 100 talentos por la misma ciencia en la persona de Cleómbroto, de Zeus, que había curado al rey Antíoco. Grande es también la reputación de Critóbulo por extraer una flecha del ojo del rey Filipo, que aún sin vista sanó sin dejarle deformidad. Pero cualquiera que haya leído, el más famoso es Asclepiades de Prusa, fundador de una nueva secta, expulsando los embajadores y ofrecimientos del rey Mitrídates, encontró el método de curar del vino a los enfermos, y levantando a la vida a un hombre, interrumpiendo su funeral y sobre todo diciendo, apostando con fortuna, que no se cree médico y que no había tenido nunca molestia alguna, y ganó su apuesta, ya que, llegado a extrema vejez, murió por la caída en una escalera. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Los diccionarios, como también lo vimos en un programa temático de Brevísimo, son referentes que nos brindan definiciones sintéticas, ya sea de manera enciclopédica o literaria. Uno de esos diccionarios, bastante particular, es el Diccionario Filosófico del filósofo francés Voltaire. Pensado y escrito durante la época de la Ilustración, este texto busca definir no solamente conceptos, sino también dar cuenta de la historia de algunos pueblos o reseñar semblanzas de personajes de la tradición. Una curiosidad o particularidad de esta obra es la variedad de comentarios subjetivos por parte de Voltaire en cada una de las definiciones, historias o semblanzas, algo que para muchos estudiosos podría ser una falta de rigurosidad, pero para otros una estrategia interesante en la que el autor usa la ironía y confronta al lector. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la semblanza que Voltaire hace de Agar, la famosa esclava de Abraham, el padre de las religiones monoteístas, y que fue la mujer con la que este patriarca tuvo su primer hijo llamado Ismael. Agar, definición tomada del diccionario filosófico escrito por Voltaire. El que despide a su amante o a su concubina, si no le proporciona los medios de vivir, pasa entre nosotros por hombre malvado. Se nos ha dicho que Abraham era muy rico en el desierto de Gerara, pese a que no tuvo una pulgada de tierra propia. Sabemos que derrotó a los ejércitos de 4 poderosos reyes con 318 pastores de ganado. Debió regalar, pues, por lo menos un rebaño a su concubina Agar cuando la despidió en el desierto. Hablo aquí sujetándome a las exigencias del mundo, pero reverencio las vías incomprensibles de Dios que los demás mortales seguimos. En el caso de Abraham, hubiera yo regalado algunos corderos, unas cuantas cabras y un macho cabrío a mi antigua concubina Agar, algunos trajes para ella y para mi hijo Ismael, una buena asna para la madre, un borriquillo para el hijo, un camello para que les llevara el bagaje y 1 o 2 criados para que los acompañaran y les defendieran, evitando así el ser devorados por los lobos. El padre de los creyentes
solo dio un cántaro de agua y un pan a la pobre mujer y a su hijo cuando los abandonó en medio del desierto. Algunos impíos sospechan que Abraham fue un padre poco cariñoso que quería ver a su hijo bastardo muerto de hambre y cortar el cuello a su hijo legítimo. Pero eso son misterios impenetrables de los libros santos. Se nos dice que la pobre Agar se fue al desierto de Bersabé. Lo único que cabe objetar es que entonces no existía semejante desierto. Solo se conoció ese nombre muchos años después. Pero esto es una bagatela y no por ello pierde autenticidad el fondo de la historia. Verdad es que la posteridad de Ismael, hijo de Agar, se vengó cruelmente de la posteridad de Isaac, hijo de Sara, a favor del cual fue Ismael abandonado en el desierto. Los sarracenos, descendientes en línea recta de Ismael, se apoderaron de Jerusalén, que por derecho de conquista pertenecía a la posteridad de Isaac. Yo hubiera preferido que descendieran de Sara los sarracenos, porque esta etimología estaría más justificada y sería más natural la genealogía. Supónese que la palabra sarraceno trae su origen de Sarac, que significa ladrón. No sé de ningún pueblo que se haya llamado ladrón, aunque casi todos los pueblos lo han sido. Ninguno ha adoptado este título. Franz Kafka ha sido uno de los autores reseñados en este programa, especialmente por lo que tiene que ver con su narrativa breve. En esta ocasión, en un programa dedicado a las brevedades históricas, me gustaría hacer mención de un cuento breve de Kafka titulado Pelea de manos, que, en mi opinión, bien podría verse como una metáfora o una alegoría de la lucha entre dos ideologías opuestas como lo son hasta hoy, en el lenguaje coloquial, la derecha y la izquierda. Kafka utiliza muchos juegos de palabras para describir el combate, pero al final plantea una suerte de empate y posterior connivencia entre aquellos que al inicio parecían enemigos acérrimos. Pelea de manos, de Franz Kafka. Mis dos manos comenzaron una pelea. Cerraron el libro que estaba leyendo y lo corrieron a un lado para que no estorbara. Me hicieron un saludo militar y me nombraron árbitro. Y ya tenían los dedos entrelazados una en la otra y ya cazaban al borde de la mesa, a veces hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, de acuerdo con la presión de una o de otra. No les perdía de vista. Si son mis manos, debo de ser un árbitro justo. Si no, me endilgaré a mí mismo el padecimiento de un dictamen equivocado. Pero mi cargo no es fácil en la oscuridad. Entre las palmas de las manos, ellas aplican diversos argumentos capciosos de los cuales no puedo hacer caso omiso. Presiono por este motivo el mentón contra la mesa y procuro que no se me escape nada. Toda mi vida he preferido a la derecha, sin pensar nada maligno contra la izquierda. Si la izquierda se hubiera quejado alguna vez, yo hubiera, tan transigente y legal como soy, terminado inmediatamente con el abuso. Pero ella no chistó nada. Colgaba de mí, y mientras, por ejemplo, la derecha en la callejuela sacudía mi sombrero, la izquierda palpaba miedosa mi muslo. Esto era una preparación deficiente para la lucha que ahora tiene lugar. ¿Cómo quieres tú, muñeca izquierda, con el tiempo oponerte a esta poderosa derecha? ¿Cómo defender tus dedos de señorita de las pinzas de los otros 5? Ya no me parece una lucha, sino el fin natural de la izquierda. Ya está arrinconada en la esquina izquierda más distante de la mesa, y sobre ella, regularmente oscilando de arriba a abajo, como un émbolo de máquina, la derecha. Si no recibiera a propósito de esta urgencia
el pensamiento salvador de que son mis propias manos las que están en pie de lucha y que puedo separarlas completamente la una de la otra con un pequeño empujón y con esto terminar la lucha y la urgencia. Si no tuviera ese pensamiento, la izquierda sería arrancada de la articulación, sería arrojada de la mesa y tal vez la derecha me agarraría a mí mismo la cara, atenta en el desenfreno del vencedor, como el perro de 5 cabezas del infierno. En lugar de esto, yacen las dos ahora, una sobre otra. La derecha acaricia el dorso de la izquierda y yo, árbitro deshonesto, asiento. Resulta curioso decirlo, pero pareciera que este cuento que escuchábamos hubiera sido leído en algún momento por el filósofo español José Ortega y Gasset, pues en una de sus obras, La rebelión de las masas, publicada en 1929, el filósofo habla de los conceptos de izquierda y derecha, criticándolos y mostrando sus contradicciones, que no son más que las contradicciones, al fin y al cabo, de los mismos seres humanos, que son quienes los crean y los promueven. Sentenciaba así Ortega y Gasset: ser de la izquierda es como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral. Además, la persistencia de estos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la realidad del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy las derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Norbey Echeverry por prestarnos su voz para la lectura de algunos de los textos que se escucharon en este programa. Agradecemos también a Edwin Solórzano, quien desde su estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con uno de los audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que continuaremos explorando las brevedades históricas. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.